Perú es un país que gasta una fortuna en medicamentos y te estás llenando, digamos, de medicamentos que no necesariamente son los que debías haber tomado. Y entonces estamos lejísimos, digamos, del objetivo que debería ser que sea súper preventiva toda la atención de salud. Esa fue nuestra preocupación en la creación del sistema de FPs. Hoy día, si tuviésemos que preocuparnos por volver a hacer un sistema, habría que pensar primero en las grandes mayorías, ¿no? Porque no es que solamente la gente que tiene empleo formal se vuelve vieja, no. Todos nos volvemos viejos, ya verás. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast del Instituto Peruano de Economía, Repensando el Perú. Hoy vamos a abordar un tema bastante importante, que debiera ser más importante si quieren porque, digamos, nos permite, ¿no es cierto?, prevenir lo que nos puede ocurrir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar de seguros, de la importancia de los seguros en la vida de las personas, la baja cultura de aseguramiento que tenemos los peruanos frente al desempleo, frente a los riesgos climatológicos, frente a los problemas de la salud, las enfermedades, ¿no? A los problemas que tiene nuestro sistema de salud, también muy vinculado a eso, y frente a la vejez, el aseguramiento de la vejez, que no es otra cosa más que las pensiones y nuestro sistema de pensiones tan manoseado, tan afectado por una serie de retiros, ¿no? Y para hablar de estos temas tan importantes, hoy vamos a estar con Eduardo Morón, que es presidente de la Asociación Peruana de Seguros. Así que acompáñenos. Eduardo, gracias por estar con nosotros acá hoy. Yo creo que, bueno, tal vez es una percepción mía, ¿no? Pero de repente uno o cuando le hablan de seguros piensa en el seguro, de repente el de salud, o de repente el SOAT, ¿no? Para el que tiene un vehículo, pero yo siento que hay muchas más variedades de seguros y están mucho más cerca de las personas, o deberían estar mucho más cerca de las personas en la medida que nos acompañan, ¿no es cierto?, de distintas formas en distintas experiencias que tenemos o trabajos que tenemos. De repente comencemos conversando un poquito de este tipo de seguros, de cómo acompañan o debieran acompañar a una persona como para, así nivel básico, como venía explicando a los que nos ven, cómo son los seguros y qué tan cerca o lejos están de las personas. Bacán. Mira, lo que pasa que cuando pensamos en Perú, lo primero que nos sale es que somos un país con un enorme mercado laboral informal. Y por lo tanto, el paquete de seguros que tú estás acostumbrado a recibir, porque ni siquiera es que lo pidas, sino que simplemente al tener un trabajo formal ya lo obtienes, ¿no? Tú tienes seguro de salud, tienes un seguro de vida y tienes un seguro que te protege ante el riesgo inevitable de ser más viejo, ¿no? Entonces, ese paquete no lo tienes en la gran mayoría claro, de los peruanos que tienen un trabajo no formal, ¿no? Y entonces ellos, de alguna manera, son los más complicados porque esos tres seguros se los tienen que, de alguna manera, buscar. Digamos, si uno se pone a pensar salud en el Perú, prácticamente ya todo el mundo tiene, no interesa si eres formal o no, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin entrar en el detalle de la calidad, pero al menos tienes Eso es un una súper buen intención, punto, ese es ¿no? un súper buen punto porque, digamos, uno de los grandes problemas justamente en el tema de seguro de salud es la calidad, la oportunidad de atención, ¿no? Pero podemos entrar a eso con más detalle. El otro que es, digamos, también complejo es vejez, ¿no? Por todas estas cosas que hemos hecho con el mercado de pensiones, que prácticamente hoy día no No existen existe. las pensiones en el Perú. Que vamos a Entonces, entrar a hablar de ¿no? pensiones también, Entonces, pero ese es el otro ahí, grupo que también uno ¿no? tiene que ver cómo Entonces, se las arregla, ¿no? entonces tenemos dos cosas ahí que hoy día un trabajador formal recibe y el tercero es vida, ¿no? Frente al riesgo de fallecer anticipadamente y ese sí es yo te diría, donde estamos más lejos en términos de una mirada nacional, ¿no? Porque si bien uno puede pensar que prácticamente todo el mundo tiene seguro de salud de algún tipo, De con algún tipo se alguna atiende, ¿no? calidad, De alguna forma se ¿no? atiende, ¿no? Y en vejez también tienes programas Claro. gubernamentales, digamos, que atienden a los que no son formales. En el caso de vida,
Sí, te pues estoy queda pensando y es como... la estampita de tu santo claro, favorito. ¿no? Nada más, ¿no? No tienes ninguna protección frente al riesgo de fallecer Claro. anticipadamente, Claro, ¿no? ahora en el camino también, digamos, para distintos tipos de actividades o para los bienes, como decía yo, ponía de Ujú. ejemplo los vehículos, eh, digamos, se han ido desarrollando productos, algunos son obligatorios también, ¿no? Como el caso del SOAT, ¿no? Otros, o el seguro complementario de trabajo de riesgo para ciertos, ¿no es cierto? Para Ujú. ciertos tipos de trabajo, ¿no? Pero de alguna forma los seguros entonces terminan formando una parte importante, de repente debiera ser más importante sin duda, me parece, de eso podemos conversar, pero terminan apareciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra vida y en distintos tipos de formas, ¿no? Sin duda, o sea, si uno se pone a pensar, digamos, en la vida de una persona, te van a ir acompañando un conjunto de necesidades, un conjunto de riesgos y por lo tanto va a aparecer, digamos, justamente la necesidad de proteger esos riesgos que tienes a lo largo de tu vida, ¿no? Va a ser diferente que cuando estás pensando en formar familia, en casarte, ¿no? A momentos en los cuales más bien el riesgo es que tus padres vivan mucho tiempo y no tengan una cobertura para sus gastos de atención, ¿no? Entonces, cambia muchísimo a lo largo de nuestras vidas las necesidades que tenemos, los riesgos que enfrentamos y también cambian, digamos, nuestra acumulación de activos, ¿no? Entonces, hoy día, ¿cómo se llama? Una persona joven, de repente su activo principal es su mascota. ¿No? ¿Cómo se llama? Y su celular, ¿no? Entonces, tú quisieras proteger esos activos. De viejo vas a hacer, ¿cómo se llama? Vas a tener una casa, Un un vehículo. auto, ¿no? Vas a tener otras propiedades, ¿cómo se llama? Tener una familia probablemente y vas a empezar ¿cómo se llama? A tener preocupaciones por Por esos cómo activos. protege, ¿no? Ahora, ¿Cómo proteges esos de repente activos? esas, detrás de empezarse a preocupar hay también una cultura de aseguramiento, una cultura como hablamos de si tenemos o no suficiente cultura del ahorro, ¿no es cierto? También Ujú. hay una discusión ahí pendiente de si tenemos o no suficiente cultura de prevención, ¿no? Sí, yo digamos, ¿Cómo estamos ahí? yo caí un poco, tú sabes que yo soy profesor de la universidad y yo caí en el mundo de seguros sin entender mucho del tema y la primera cosa que escuché repetidamente fue la falta de una cultura de aseguramiento, que la gente no termina ¿cómo se llama?, de entender y valorar, La importancia digamos, la de importancia de tener esa paz mental que te da, digamos, una protección financiera ujú, frente a los múltiples múltiples riesgos riesgos. que una persona enfrenta en la vida, ¿no? Entonces, es cierto, ¿cómo se llama? Y es parte, digamos, hasta de nuestra propia naturaleza, que nosotros no nos gusta pensar en que las cosas malas van a pasar, ¿no? Somos medio optimistas, ¿cómo se Claro, que llama? como pagar por algo, por un Exagerados. servicio que no lo ves, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Hasta que llegue el Nos momento, pues. pasa mucho que la gente dice, oye, pasó todo el año y yo pagué por mi seguro y no pasó nada, así que devuélveme la plata, Claro, ¿no? Oye, pero justamente lo que te he dado es el servicio de tener ¿cómo se llama? La suficiente paz mental de que efectivamente si pasaba algo, ibas a tener los recursos para atenderte, ¿no? Entonces, no corresponde, digamos, la devolución de ese pago, sino simplemente agradecer que no te claro. pasó nada, ¿no? Pero en general, no solamente pasa acá en Perú, en general a las personas le cuesta mucho pensar en que algo malo les va a Claro, pasar, pensar, ¿no? pensar en ese peor escenario, ¿no? Sí, Ahora, ahí importante, entrando un poquito en políticas públicas, de repente importante el rol desde el sector público, ¿no es cierto?, para impulsar esa cultura y el desarrollo de los productos, pero también desde el privado, porque hay todo un trabajo, pienso que se hace desde el sector privado, que se puede hacer seguramente mejor para desarrollar productos, pensando en esa población informal también que veníamos sí. conversando, ¿no? ¿Cómo ves esa O dinámica sea, público-privada para lo que atender pasa eso? digamos, pensando en cómo el seguro funciona como una herramienta de política pública, tienes muchos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, probablemente el más emblemático del sector es el seguro agrícola catastrófico. Tú tienes una enorme cantidad de familias que están en lo que se llama la agricultura de subsistencia, ¿no? A lo largo y ancho del país. Gente que tiene unas Parcelas, hectáreas. parcelas de media hectárea o incluso más chiquititas, ¿no? En muchos casos es uno o dos cultivos, ¿no? Entonces, y están expuestos a la enorme
enorme cantidad de riesgos del clima, ¿no? Entonces, acá en el Perú, en realidad, tenemos prácticamente todos los riesgos de la lista del clima pasan en alguna parte del Perú, país, claro. literalmente todos los riesgos, ¿no? Entonces, y claro, la versión de hasta hace unos años era yo no te cubro de nada y si te pasa algo, ¿cómo se llama? Lo que pasaba, y no sé si tú te acordarás de esas épocas, pero lo que pasaba era que tenías a los paperos Las marchando manifestaciones y en marchas Lima, para, ¿no? ¿no? Pidiendo ayuda Las porque plagas, había habido la sequía. algún tema climatológico que los había afectado, ¿no? Entonces, eso el Midagri, el Ministerio de Agricultura, entendió que había una enorme oportunidad de atender más oportunamente a esa población. Entonces lo que ha hecho no es que hemos vendido a 1 millón de pequeños agricultores pólizas individuales. Lo que se ha hecho es una póliza sábana, ¿no? que cubre a ese 1 millón de agricultores en todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Y que permite darle atención oportuna a esos pequeños agricultores en situaciones en las cuales ellos no tienen capacidad de manejar un evento climático y que simplemente lo que hace es darles la opción de volver a intentar. ¿No? Y ya tiene más de 15 años de existencia, Sí, ¿no? Es algo que de sí, repente es una de estas experiencias exitosas, sí. ¿no? Que de repente, no sé si se ha extendido ya a otros sectores o de repente dónde es que en esas interacciones que tienen con el sector público, dónde es que debieran ir creciendo estas opciones de aseguramiento. De repente con el fenómeno del Niño también me parece que Sí, estuvo en o debate sea, algo así, ¿no? digamos, una de las cosas que nosotros hemos estado conversando en el último año, aunque ha sido medio complejo por todos Por todas estos las rotas. temas de políticos, digamos, que hemos enfrentado, es, ¿qué otro sector tiene un riesgo climatológico intenso? La pesca, ¿no? La pesca un día es maravilla y al Claro. otro día no hay nada, ¿no? Y en particular nosotros tenemos, así como en agricultura tenemos diferentes tipos de agricultura, también tenemos diferentes tipos de pesquerías, ¿no? Entonces, esos pescadores que son pescadores de pesca artesanal, típicamente para consumo humano, que solamente pescan en la orilla, enfrentan una cosa que hasta hace unos años no era yo no recuerdo, digamos, haber escuchado noticias de eso con tanta frecuencia. Ahora tenemos permanentemente noticias de oleajes anómalos que implican cierres de puertos Claro, y un día que no sales es un día, y ¿no? son Sí, días que no puedes trabajar. Entonces, digamos, en el lenguaje de un bodeguero son interrupciones de negocio, claro. ¿no? Son días que yo no puedo trabajar, ¿no? Entonces, claro, te acepto uno de tanto ¿no? En algún momento del mes. Pero ¿qué pasa si es un oleaje, una interrupción de 7 días, ¿no? O incluso más largo? En este caso de la contaminación por derrames también me parece que se cerró por bastantes semanas, ¿no? O sea, es Claro, algo incluso más largo, ¿no? digamos, eso puede ser una de las razones Claro. ¿cómo se llama? El derrame puede haber sido provocado por el oleaje, pero digamos, estás hablando de eventos climáticos que ese pescador no tiene forma de, ¿cómo se llama?, de evitar. Simplemente Claro, pasa claro. y, ¿cómo se llama?, y no puede trabajar. Y entonces ahí es donde falta o donde en todo caso, para ponerlo en positivo, el Estado tiene una oportunidad de ir identificando de qué manera puede impulsar esta cultura de prevención, ¿no? Además, yo te diría, Carlos, que lo chévere del asunto es que cuando nos hemos acercado años atrás a Produce, nos decía, yo quisiera tener una comunicación mucho más estrecha con los pescadores artesanales, porque a mí no solamente me interesa que su actividad se mantenga, pero es un país, digamos, somos Pesquero, claro. orgullosos de nuestro ceviche, Claro. ¿no? ¿Cómo se llama? Pero además yo quiero darles mejores prácticas de uso del recurso, quiero darles información con respecto a los precios que hay en el mercado, quiero ayudarlos en entender qué necesidades pueden tener a la hora que desembarcan los recursos en las diferentes caletas. O sea, yo tengo como ministerio, tengo una agenda grande, frondosa con esas familias, ¿no? Entonces, oye, el tener la posibilidad de tener un programa de un seguro para ellos, que yo al final se lo voy a pagar a través de su celular, me permite tener un canal de WhatsApp
De interacción más permanente permanente. con ellos. Entonces, ganas otras cosas que así nomás no podrías conseguir, ¿no? Bueno, hay toda una oportunidad de explorar en estos tipos de seguros, ¿no es cierto?, para poblaciones vulnerables, para poblaciones que pueden tener un mayor nivel de informalidad. Y, digamos, son ejemplos de estos seguros también para distintas situaciones del tiempo, de la vida. Hay un temita más ahí que quisiera que no olvidarme, y es que, por ejemplo, como es el caso del SOAT, ¿no? Son de estos seguros que a veces son mandatorios, ¿no es cierto? Y no es que yo elijo tener mi seguro vehicular, ¿no es cierto?, de accidentes, o estos del antirrobos, ¿no?, que son privados, ¿no?, sino que es, oye, necesitas un seguro. Es que, ¿Cuándo corresponde, ¿no es es que lo cierto?, que este pasa tipo de que seguros y cuáles no. una cosa que es importante que la gente entienda es que en realidad todos somos responsables por las cosas que hacemos, ¿no? Y somos responsables en particular con los demás, ¿no? Entonces, ya, muy chévere que tú tengas un auto, que yo tenga un auto, ¿no? Y que lo utilicemos para movilizarnos. Pero el tener un auto implica imponerle un riesgo a las personas que transitan en la ciudad, ¿no? Y yo puedo terminar haciéndole daño a alguien mientras estoy usando el auto. Entonces, el Estado entra en su rol, digamos, de protector, ¿no?, de esa sociedad. Entonces, así como yo te autorizo a que uses el auto, ¿no? Te doy un brevete, te doy, ¿cómo se llama?, un permiso de circulación con ciertas reglas, te obligo a que tú le otorgues, ¿cómo se llama?, una protección a quienes podrías terminar dañando. Y tú lo que quieres como Estado es que esa atención sea oportuna, rápida. Acuérdate que el SOAT, por ejemplo, cubre, no interesa si el conductor estaba borracho, Claro. manejaba para O se fue a la atrás, fuga, pero ¿cómo no, se llama? sí, O incluso si se fue y ni siquiera reconoció el daño, claro. ¿no? Entonces, porque la preocupación del Estado es ese ciudadano que estaba ahí y que le tocó, ¿cómo se llama?, en mala Ujú, suerte, ujú. estar en medio de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, ahí el Estado nos impone ciertas, ¿cómo se llama?, obligaciones, porque está pensando en todos los demás, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica Ahora, creo que de en el camino también han habido otras propuestas de ir haciendo obligatorio algunos tipos de seguros. Creo que tampoco es ir al otro extremo de hacer mandatorio una serie de todo. cosas. No, No, claro. no, no, no. O sea, en Me realidad, parece que el Congreso ha tenido algunas iniciativas. Estoy tratando de hacer memoria de algunas cosas que nos han ido sí, ocurriendo en el o sea, por camino. ejemplo, ha habido en algún momento una discusión de utilizar el SOAT para cubrir los daños a mascotas, ¿no? Pero digamos, lo que conversábamos en ese momento con las sociedades que están dedicadas a la protección de la vida animal, le decíamos, estás poniendo un incentivo muy peligroso, ¿no? Porque tú le estás dando la posibilidad de que alguien reclame esas indemnizaciones que cubre el SOAT a una persona que dice que su animal ha sido Atropellado. atropellado, ¿no? Y entonces, y estamos en Perú, ¿no? Y entonces así como hay gente que Hay ama a los riesgos ahí. animales, hay también los sinvergüenzas que, ¿cómo se llama?, quieren Claro. lucrar a partir de eso, ¿no? Entonces, decíamos, al final, en lugar de proteger a los animales, más bien los vas a poner en En riesgo riesgo de. de que los utilicen simplemente para Claro, ¿cómo se llama?, obtener esa indemnización. Y se entendió y, ¿cómo se llama?, ese tema claro. pasó a otro estado, ¿no? Ahora, entrando de repente a otro pilar, hemos hablado ya un poquito de la salud, ¿no? Ujú, Pero creo que ahí hay, si quieres, una agenda pendiente en la medida que los empleadores pagan, ¿no?, un seguro digamos, un porcentaje obligatorio para que los trabajadores se atiendan en el e-salud, ¿no? así es. Es una entidad pública, ¿no? Hay la opción de que parte de este porcentaje, ¿no?, termine yendo a una EPS, que es la entidad Ujú, prestadora de salud privada, ¿no? ujú, Pero y como están los servicios o como está diseñado el sistema, no terminan compitiendo, ¿no?, necesariamente en igualdad de condiciones, en todo caso. Y tanto es así que aún tú estando asegurado en salud, digamos, creo que 6 de cada 10 terminan yendo a atenderse
al seguro privado que tienen en paralelo o de manera complementaria, ¿no es cierto? O yendo a la farmacia o buscando una alternativa de salud porque la salud pública no termina de poderlos atender o resolverles el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la protección o la forma en que nos estamos asegurando en salud? Hay una dinámica público-privada también ahí porque, bueno, se dispuso que parte de esto pueda servir para cubrir tu EPS privada, ¿no? Pero como no termina creo, terminar, de prestarle el servicio, de cumplir su propósito porque pagas por un servicio que finalmente no termina usándose como debiera usarse. Sí, es un tema complicado, ¿no? Porque hay varias aristas que hay que tomar en consideración. Para empezar, la foto es, yo de cada 10 personas, de cada 10 trabajadores, hay uno que está en EPS, los otros Ujú, 9 están en salud, ¿no? ujú. Y nosotros hicimos el año pasado una encuesta de satisfacción. Antes esta encuesta la hacía Su Salud. Sí, La dejó de hacer hace como más de varios años, sí, 10 10 años, años, sí. creo que en parte por los resultados que salían, ¿no? Mejor no nos enteramos. Y ¿No? claro, en esos resultados te sale que la gente afiliada al SIS, que es un programa gratuito para la gente, que tiene una cobertura muchísimo Más amplio, sí. menor Pero que la de eSalud, está más contenta que la gente que está afiliada a eSalud. termina teniéndose más rápido, pues, ¿no? Porque, exactamente, primero porque termina atendiéndose más rápido, es más probable que le den sus medicamentos, ¿no? ¿Cómo se llama? Son más flexibles que la propia salud. Entonces, claramente tenemos una institución que no funciona como debería. Y entonces, al final, claro, la solución que mucha gente tiene es una solución súper mala, que es que tu médico es la farmacia, ¿no? Y entonces vas a la farmacia, si te duele algo, compras algo de tu bolsillo, a pesar de que eres asegurado, Ujú. ¿no? El Perú es un país que gasta una fortuna En medicamentos. en medicamentos, ¿no? Y te estás llenando, digamos, de medicamentos que no necesariamente son los que debías haber tomado. Y entonces estamos lejísimos, digamos, del objetivo que debería ser que sea súper preventiva toda la atención de salud, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, oye, al final, ¿cuál era qué es lo que queríamos hacer? Lo que queríamos hacer es que esa masa trabajadora, ¿cómo se llama?, tenga siempre una capacidad de trabajar, porque finalmente eso es para lo que estábamos pagando ese 9%, ¿no? Entonces, al final, desde el punto de vista muy económico, ¿no? Tú quisieras mantener sana tu grupo de trabajadores para que siempre sean productivos y aporten, digamos, a la economía, ¿no? Esa es un poco la premisa que está ahí. Entonces, eso requiere atención oportuna, atención preventiva, ¿no? Evitar, digamos, estas cosas que hoy día pasan. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a tener una conversación en la que vamos a poner en discusión si es que deberíamos darle la posibilidad a la gente, tal como De pasa elegir, ¿no? en la provisión de pensiones, si quiere la versión pública o la versión privada, ¿no? Hoy día no es posible. Hoy día todo el mundo tiene que pasar primero a aportar para la parte pública y solamente, como te digo, uno de Ujú, cada ujú. 10 consigue Una una EPS, atención ¿no? privada, Claro, ¿no? o en todo caso puedes tener la oportunidad de atenderse en el privado y que digamos, el público cubra, ¿no es cierto?, ese gasto en salud en la Correcto. medida que esté protegido por el salud, ¿no? O sea, porque finalmente si pensáramos en el ciudadano y en lo que le es mejor para el ciudadano, es que, oye, necesita una atención de salud oportuna, como has mencionado, y no lo está dando la prestadora pública que es el salud en los tiempos que deberían ser, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión, como hemos dicho, pero ¿y hacia dónde crees que debiera ir digamos, los ajustes ahí ¿no? O sea, yo creo que, digamos, hay varias maneras de cortar ese nudo que hay ahí. Uno es simplemente decirle, oye, ¿sabes qué? Pon al costado la opción privada, a ver, dime cuánto cobra, ¿no? La otra opción es la que dices tú. O sea, al final, oye, yo como trabajador, hoy día tengo un trabajo formal y tengo derecho de salud, mañana no, ¿no? Y entonces mi asegurador pasa a ser
otra persona, pasa a ser, ya no es el salud, ahora es el SIS, ¿no? Oye, y pasado tengo un contrato en una empresa Formal otra wow, vez. ¿no? Y cómo se llama, y me ofrece EPS, y así. Entonces, no es que la gente, digamos, pase por un solo tipo de contrato a lo largo de su vida laboral, va a ir cambiando en el tiempo. Y algo que pasaba también era este desincentivo a ser formal porque si ya estabas en el CIS, ¿no? Bueno, Lo podías perder si llegabas a aceptar un trabajo formal y que te incorporase al de salud, ¿no? Porque y, ya era como tomado como una condición de ingreso mayor, en fin, de situación de mejoría, ¿no? y que se agrava por esa cosa que te digo, que la gente está más contenta en el CIS que con Claro. salud, ¿no? Entonces pasa mucho, por ejemplo, con trabajadoras del hogar que prefieren, ¿cómo se llama? La ley manda que las inscribas en salud. Sin embargo, ellas te dicen, oye, yo Claro. estoy contenta con el CIS. Y hay incentivos incluso para subdeclarar su ingreso, ¿no es cierto? Porque Exactamente. finalmente es un seguro que no van a usar y entonces si vas a terminar registrándolas, no las registras con el sueldo que les estás pagando, sino menor, ¿no? Y el sobrecosto es menos, ¿no? Así Si es. lo quieres ver desde ese punto de vista, o llegan a un arreglo donde ese monto se lo das mejor a ella para que se atienda en el CIS o no, Todo lo que salud no ¿no? le cubre, ¿cómo se Claro, no, y llama? atiéndolo por ahí. Claro, Entonces, pero claro, termina siendo una situación, si quieres, de informalidad o de formalidad medias, ¿no? así Porque es. no la tienes medianamente en la formalidad y así hay varios ejemplos en el tiempo. Bueno, ese es un tema que da para solo un podcast de solo hablar cómo digamos, Más de 40 sí, más minutos. de 40 minutos para resolver los problemas en salud. Otro tema vinculado a seguros y que se ha debilitado en estos tiempos con la liberación masiva que es o el acceso permanente a la CTS, ¿no? Que, digamos, en el modelo peruano, ¿no es cierto? Ujú. Uno debiera estar, digamos, uno debiera estar protegido de alguna forma frente al desempleo. En el Ujú. modelo peruano se creó la compensación por tiempo de servicios, que no funciona exactamente como un seguro de No, desempleo, tiene más o menos el objetivo de es un hacerlo. fondo de desempleo. ¿Cómo ves esa dinámica y ahora, digamos, con la liberación y que los saldos, los fondos que se tienen de CTS han ido reduciendo? ¿Cómo ves la protección frente al desempleo de los peruanos? Mira, lo discutimos en algún momento, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, lo que necesita el Perú es como en otros países, efectivamente, tener un seguro de desempleo. Pero, digamos, una cosa que creo que está en el fondo de esa discusión es que en realidad en el Perú no existe la gente, o sea, no tienes despidos. O sea, al La gente estilo negocia la salida, la ¿no? gente, claro, tú lo que haces es en realidad no despides a un trabajador, ¿no? Es una cosa pero rarísima en nuestro mercado laboral formal, ¿no? Tú lo que haces es negociar la salida Que voluntaria firme, que de está la tranquilo y se persona, está yendo ¿no? tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienes un tribunal constitucional, ¿no? Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Entre los culpables de que las cosas no funcionen en este país, que al final lo que hace es, si yo despido a ese trabajador, es el tribunal va a decir, ah, no, perdón, usted me lo repone, ¿no? Claro. Y ¿Cómo le se pagas llama? el tiempo que no ha estado. Además, Claro. le pagas todo el tiempo que no estuvo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y no lo puedes Claro, y el Poder sacar. Judicial, el sistema judicial, el laboral, nosotros ya resuelve de esa forma, ¿no? Exactamente, entonces Entonces, ante ese riesgo, es una contingencia mayor, si quieres, muy ¿no? grande y entonces, claro, como no existe ¿cómo se llama? La situación propiamente de despido, entonces, ¿para qué tendrías un seguro de un evento que nunca va a pasar? ¿No? Entonces, en algún momento cuando discutíamos esto en el Congreso, yo le decía, pero yo no quiero estar en esa foto, ¿no? O sea, voy a cobrar por un servicio que jamás va a Jamás va a ocurrir, haber. ¿no? Entonces, claro, si tú lo que quieres es tener un mercado mucho más ágil, donde efectivamente esta cosa complicada que hay en el mercado, de que yo no sé si tú eres el mejor trabajador para el puesto que yo tengo, ¿no? Y al revés, yo como trabajador no sé si esta empresa es la empresa que realmente me anima a dedicarle mis horas, ¿no? Entonces, oye, si hay esos desencuentros, ¿sabes qué? Nada, simplemente despídeme y Claro, seguimos buscando, ¿no? ¿no? Hasta que efectivamente se dé un match en el que los dos estén contentos. Pero eso no pasa en No el pasa. Perú, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esa relajación de las normas De de despido. despido, nunca vamos a poder migrar a un esquema de Creo que seguro. si nos importase, y nuevamente termina siendo, o sea, cómo pensar en lo mejor para el ciudadano, porque si nos importase la situación del ciudadano
frente al desempleo, ¿no es Claro. cierto? O el despido, perdón, en este caso, frente a la situación de despido, de entrar en el desempleo, ¿no? Nos preocuparíamos porque tenga un seguro o porque la compensación por tiempo de servicios funcione realmente como tal, pero ni uno ni el otro, porque Claro. las reglas están para que no se despidan y más bien se negocie la salida, la CTS se da a libertad, entonces ya hay gente que no tiene CTS Claro, depositada, ¿no? al final tú dices, oye, pero si yo no lo voy a despedir, si no vamos a poder despedir Ujú. a la persona, entonces, claro, la CTS termina teniendo poco sentido, Es un ahorro ¿no? medio Es un forzoso. ahorro medio forzoso, ¿cómo se llama? Que encima me obligan a tenerlo acá o allá, ¿cómo se llama? Y no lo puedo, no lo puedo, lo Claro, veo, pero no lo puedo utilizar, claro. ¿no? Entonces, claro, a la primera que me dicen, ¿sabes qué? Lo puedo sacar, ¿Quiere todos romper el están, chanchito? todos Páseme rompen el los chanchito. dos martillos, Claro. ¿no? Entonces son instrumentos de política pública que hemos, de alguna manera, malogrado, ¿no? Ujú. Porque no terminan, digamos, de servir su propósito. Entonces, claro, al final lo único que han hecho es encarecer el empleo formal. El empleo formal. Y de repente yo tengo una teoría de que son esas cosas que vienen de hace varios años atrás y que a veces ni sabemos exactamente el diseño por qué está así, ¿no es cierto? O por qué O se sea, mantiene así, lo dejamos. resolvieron lo que en algún momento fue un problema, ¿no? Pero Claro. fue un problema de la generación de mi papá, ¿no? O sea, en la generación de mi papá no existía la CTS, habían los fondos indemnizatorios y claro, ese trabajador cuando cerraba la empresa Se queda en el aire, digamos. desaparecía, ¿no? Y sus fondos también desaparecían porque Claro. era la empresa la que estaba La que obligada a administraba. pagarte Desaparecía esa todo, pues, indemnización, no. ¿no? Entonces tú te quedabas con un papelito bien bonito que decía páguese al señor Morón, ¿no? La suma de, y nunca podías cobrarlo. Entonces, claro, esa era una preocupación bien de los 90, ¿no? ¿Cómo se llama? De comienzo de los 90. Hoy día, ¿cómo se llama? No nos hemos puesto a pensar cuál es esa verdadera preocupación de los Y trabajadores, pienso ¿no? que hay una serie de regulaciones laborales que también, ¿no? Estos umbrales de los 20 Claro. trabajadores, en fin, que vienen bajo esas perspectivas o problemas que se tenían, pero ya hace Antes, 30 hace años un o montón de 40 años tiempo, atrás, sí. ¿no? Hemos pasado por riesgos climatológicos, entre otros tipos de riesgos que te acompañan a lo largo de la vida. Hemos pensado también en salud y ahora en desempleo. Vayamos a este último momento de nuestras vidas, que es la vejez y el sistema que tenemos hoy, ¿no es cierto? Que parece que es medio utópico un sistema de pensiones para el Perú, ¿no? Ujú. Porque se le exige bastante, pero pareciera que es imposible de encontrar una norma que satisfaga a todos, ¿no? ¿Cómo ves digamos, las dinámicas para públicas, privadas, para encontrar, si quieres, o darle protección frente a la vejez a las personas? ¿Se está ahorrando de la manera que se debería? ¿Qué instrumentos de repente hacen falta en el mercado? ¿Qué instrumentos han ido creando también? Porque hay Ujú. instrumentos que han salido, digamos, ante esta liberalización masiva de fondos de pensiones. ¿Cómo ves O el sea, sistema? claramente lo que tenemos hoy no sirve. ¿Ok? Lo que hay hoy día, digamos, otra vez, responde a las Ujú. preocupaciones de los 80, ¿no? Ya. ¿Qué cosa había en los 80? Una promesa de pensión pagada por el IPS que normalmente se desvanecía. ¿Por qué? Porque el IPS agarraba, ¿no? La Eh, ah, versión previa a salud, Salud. ¿no? Agarraba y utilizaba esos recursos y se los prestaba al gobierno y no tenía ningún empacho en que el gobierno le dijera, ¿sabes qué? No te voy a pagar, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Oye, pero la consecuencia de eso es que no voy a tener pensiones. Bueno, la gente, ¿cómo se llama? Tiene hijos, los hijos se harán cargo de los viejos y ya Claro. está, ¿no? Entonces, claro, ante esa preocupación de aprovechamiento tan descarado de los recursos que la gente ahorraba para su vejez, lo que se priorizó fue, oye, hay que hacerlo intangible, hay que hacer que armar una estructura, ¿no? Que nadie pueda tocar los fondos y hay que decirles no solamente una regla que, oye, trata de que los recursos ¿cómo se llama? Se rentabilicen. No, 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 hay que meterle 150 reglas a esos fondos para proteger, ¿no? Entonces, además, yo no sé si se acuerda la gente, pero digamos, era la época en que tuvimos el escándalo de CLAE, ¿no? Claro. Entonces, que la gente perdió Miles de personas, fortunas, sí. se quedaron sin nada porque justamente todos sus ahorros de toda su vida los pusieron en una cosa que se la Las fumaron, ¿no? pirámides, ¿no? Sí. Entonces, esa fue nuestra preocupación en la creación del sistema de FPs. Hoy día, si tuviésemos que preocuparnos por volver a hacer un sistema, habría que pensar primero en las grandes mayorías, ¿no? Porque no es que solamente la gente que tiene empleo formal
se vuelve vieja. No, todos nos volvemos viejos, ya verás. ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, no interesa nuestra condición socioeconómica, igual te vas a volver viejo, igual vas a, ¿cómo se llama?, tener menores capacidades para trabajar cuando seas más grande y por lo tanto, en realidad, otra vez, si uno mira al mercado laboral del país, la gran mayoría son personas de ingresos medio bajos, Ujú. no de ingresos altos, Y con ¿no? mucha temporalidad, con mucha Así es, con estacionalidad, ¿no? mucha volatilidad. El O otro día inseguridad, ¿no? salía una encuesta que le preguntaban a la gente de diferentes niveles socioeconómicos qué tanto creía, qué tan volátil Claro. consideraba su ingreso. Y la gente tiene en la cabeza, la mayoría de la Que gente, que su ingreso es súper volátil, porque claro, tiene una chamba, o tiene dos chambas, o tiene tres chambas, y pasa de tres a una, ¿no? Entonces, claro, ese hogar pasa de tener 5.000 soles para su presupuesto mensual a tener 1.500, ¿no? De un mes a otro, ¿no? Entonces, eh, y entonces yo creo que nos toca pensar un rediseñar, sistema, ¿no? O sea, en la lógica del podcast, nos toca repensar. repensar el sistema en un sistema que en realidad esté pensado para las grandes mayorías. Digamos, yo percibo la reforma del año pasado del sistema de Ujú. pensiones como que, digamos, corrigió Un varios pasito al aspectos, frente. pero yo creo que corrigió varios aspectos de lo que ya teníamos, pero que nuevamente coincido contigo, está pensado para ese problema, para el grupo formal, Ujú. pero o sea, salvo la pensión por consumo, que en verdad es más No era regresivo suficiente, y no es claro. suficiente, yo creo que toda esa población que hemos venido conversando, que has comentado justo ahorita, no No, forma, ¿no? no le hacía nada, ¿No? ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, ahí falta como identificar qué vamos a dar, más allá de pensión 65, que según las últimas cifras ya hay más pensionistas de pensión 65, ¿no? Que pensionistas del sistema público, ¿no? Claro. Y el sistema privado se ha estancado, porque no solamente con todos estos vaivenes de reformas y liberalizaciones se han vuelto pues más impopulares de lo que eran antes, que casi que se ha mantenido estancado la cantidad de pensionistas, ¿no? Y ahora Ujú. tienes este 95.5 también, que es Que, un ahorro forzado finalmente, así porque es. llega tu momento de pensión y te Claro, llevas, y no es que se da una pensión, ¿no es cierto?, a lo largo claro, de 15 años, sino que se lo llevan todo, ¿no? claro. Y otra vez, si yo me pusiera en los zapatos del Estado, mi preocupación no es esa persona que gana 20.000 soles o más al mes, porque esa persona igual tiene su vejez Ujú, ujú, medianamente resuelta. Esa no debe, o sea, yo no debería pensar el sistema pensando en él, ujú, ¿no? En realidad debo pensar para las personas que ganan 2.000, 3.000, ujú, ¿no? Porque esa es la mayoría ujú. de las personas. Entonces, armar un sistema que sea probablemente muy sencillo para esas grandes mayorías y que todo lo demás venga encima de eso, ¿no? Y siento que eso, o sea, yo creo que no existe una reforma para resolver ese problema que no sea costosa, ¿no? O sea, y entonces creo que la discusión sobre, no, eso no hay que hacerlo porque va a costar mucho. O sea, creo que estamos gastando hoy con un Congreso muy irresponsable, según las últimas Ujú. cifras del Consejo Fiscal, en bonos y aumentos de sueldos sin sujetos sin requisitos, si quieres, de haber mejorado el servicio, cuando tienes este problema que es mucho más grande, que le va a rebotar a la Claro, siguiente generación, va a ser más costoso también no claro. resolverlo ahora, ¿no? Que una reforma que vaya atendiendo eso va a ser costosa de todas Y que maneras, ¿no? lamentablemente somos un país diferente al de mis padres, ¿no? O sea, nosotros somos 5 hermanos, ¿cómo se llama? La siguiente generación va a ser una generación de 2 hermanos, ¿no? No va a haber quien nos cuide. Y va a ser mucho más difícil, ¿cómo se llama? Además, los viejos de esta generación van a ser viejos que van a Vivir vivir más. más tiempo y va a haber menos gente dispuesta, digamos, a atenderlos. Entonces, estamos en un terreno más complicado que el que teníamos hace 20 años, ¿no? Entonces, eso es inevitable, eso no va La a cambiar. pirámide, ¿no? La pirámide Eso va está, cambiando. ¿cómo se llama? Cambiando rápidamente y cuando uno compara, digamos, la velocidad de envejecimiento de países como Perú con respecto a cómo envejeció regiones como Europa, ellos han ido envejeciendo lentamente, con lo Claro. cual
la capacidad de absorber ese cambio demográfico ha sido muchísimo más grande que el que vamos a tener nosotros. Entonces, a nosotros nos va a costar cambiar Y te rapidísimo. diría que igual incluso con eso, igual no han estado exentos de tener problemas sus sistemas de No, pensiones. no, Creo no. que no, es un problema bastante global. Eduardo, vamos llegando a la última parte de este episodio. No quería irme sin hacerte la pregunta que nos llega de la comunidad del IPE que nos manda sus preguntas. Estamos en un contexto de mayor digitalización, digamos, la inclusión financiera, incluso a través de a partir de la pandemia, el mayor uso de las billeteras digitales, por ejemplo. En fin, tenemos una serie de herramientas digitales que nos van acompañando. ¿Qué oportunidades le ves a estas herramientas financieras o digitales para meter los seguros más en nuestro chip de cosas que son necesarias? Mira, esto en general en el mundo tú ves una transformación enorme porque posibilita cosas que antes eran impensables. Yo recuerdo hace 10 años que estábamos discutiendo la posibilidad de asegurar viviendas en el Perú y decíamos, ok, ya, ¿cómo se las cobro? Se las puedo cobrar por el recibo de electricidad. Ya, ok, ya, eso se podría hacer. Ya, pero ¿y cómo le pago? ¿Cómo lo encuentro, no? Es ¿Cómo lo como encuentro? Y hace 10 años no tenías las herramientas que tienes hoy. las herramientas que tienes hoy día. Entonces, claro, hoy día eso sería súper fácil, porque hoy día todo el mundo tiene acceso a una billetera, incluso, digamos, el esfuerzo que el Banco Central está haciendo para aquellos que no usan las billeteras comerciales tengan billeteras que puedan ¿cómo se llama? Operar con estas billeteras Ujú. comerciales. Entonces, lo más complejo a veces en el tema de seguros es cómo pagas a las personas de manera Claro. oportuna. Y ese tema está hoy día absolutamente resuelto por la enorme, ¿cómo se llama?, densidad con la cual las billeteras llegan en el país, ¿no? Entonces, sería súper barato, ¿no? Entonces, uno puede montar ahí desde programas de sector público, ¿no? Que quieras, ¿cómo se llama? Oye, tú tienes un evento catastrófico y quieres desplegar rápidamente una ayuda social que en realidad es un seguro que el Estado compró frente a situaciones catastróficas. Entonces, oye, simplemente El registro debería ser bien rápido, bien automático, ¿no? A veces estamos como empadronando a los afectados, a los nada, damnificados, eso, ¿no? eso, eso deberías tener ahí tu registro de, ¿cómo se llama?, de celulares y simplemente mandas, ¿cómo se llama?, la ayuda de manera Porque oportuna. están georreferenciados, ya están, ¿no? Exactamente. Incluso, digamos, en el mundo tú empiezas a discutir lo que se llama seguros que están basados en el pronóstico, porque ni siquiera es que tú esperas a que el daño ocurra, sino que antes de que el daño... Tú sabes que vas a tener un evento, ¿cómo se Como llama?, los huracanes, tormentas, de por repente, o ejemplo, los fenómenos del niño cosas, también. cosas así, ¿no? Entonces, que tú sabes que va a impactar en la población y tú más bien lo que quieres es que esa población, mientras tiene acceso a comprarse víveres o a comprar algún tipo de protección, lo haga, anticipándose a que el evento, luego del evento va a ser complicado que esa misma persona salga a comprar las cosas. Entonces, hasta ese tipo de cosas hoy día, Ya es más este fácil. desarrollo tecnológico abre una cantidad de puertas, una cantidad de opciones a los seguros de una manera prácticamente ilimitada, ¿no? Una última pregunta, Eduardo. ¿Cómo dos o tres cosas que debiera ocurrir en el sistema de seguros, en el sistema de protección en los próximos 10 años o 5 años en el Perú? O sea, ¿qué esperarías? ¿Cuáles son esas cosas que, repite, si te damos la varita mágica de cómo mejorar los temas de aseguramiento en el país, harías? Mira, yo creo que nuestro mayor debe en el lado de protección financiera está justamente en la parte catastrófica, ¿no? O sea, nosotros, lamentablemente, 30% de los inmuebles públicos está asegurado y después nada, ¿no? Entonces, ningún colegio, prácticamente ningún Y hay hospital, varios que ¿no? están en riesgo Y de entonces, caerse, sí. todo eso implica peores servicios al ciudadano, ¿no? Porque como no tienen los recursos, tú hoy día sigues reconstruyendo colegios que fueron impactados en el niño del Del 17, 17. sí.
hoy día, 8 años Claro. después, ¿no? Simplemente porque no tienes armado la respuesta de manera oportuna. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para que el Estado atienda mucho mejor a los ciudadanos, y yo te diría que me quedaría con eso. Porque son escuelas, pero son pistas, son hospitales, en fin, pensemos Sí. en todos los servicios públicos que puede Así prestar es, el Estado. así ¿no? es, que simplemente se interrumpen todo el tiempo que el Estado se demora en saber si es que debe rehabilitar o reconstruir, Empadronar también a ¿no? todos los damnificados. Así es, ¿no? Entonces, y digamos, Perú es un país que está sentado, digamos, encima de todos los riesgos que te pueden Esto que imaginar, hablabas, que todos ¿no? los riesgos, todos los climas y todos los fenómenos adversos de Exactamente, ¿no? climatológicos se Entonces, pueden dar y acá. no estar preparados para eso es como, digamos, bien irresponsable, ¿no? Pudiendo hacerlo, ¿no? Buenísimo. Eduardo, gracias por Un gusto. estar con nosotros acá.